Continuamos, me vuelvo a presentar, mi nombre es René Castillo, licenciado en Enfermería de Chile, en la segunda parte de IECAS en hipertensión arterial. Bueno, dentro de los beneficios clínicos de los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, uno de los más importantes es la protección cardiovascular. Ya en el año 1987, en el estudio Consensus 1, ya se demostró que los IECA disminuían la mortalidad en los pacientes que tenían falla cardíaca. Demostró una disminución de un 40% de la mortalidad en aquellos pacientes con falla cardíaca clasificada en clase 4. ¿Ya? Por lo tanto, tenían un efecto muy importante en la disminución de mortalidad en estos pacientes. Además de esto, se ha demostrado beneficios clínicos en portadores de disfunción ventricular izquierda, sintomática y asintomática, independiente de cualquier causa. ¿Ya? Por lo tanto, es uno de los beneficios clínicos más importantes de los IECA es la protección cardiovascular. Otro beneficio muy importante es la protección renal. Estos fármacos son lo que se llama nefroprotectores. ¿Ya? Hay mucha evidencia al respecto, ¿ya? Pero de lo más importante, los IECA pueden retardar o incluso evitar la progresión de insuficiencia renal crónica, ¿ya? Independiente de la baja de la presión arterial. O sea, todos sabemos que si baja la presión arterial o mantenemos cifras de normotensión, solo por ese hecho baja eh, la posibilidad de tener daño renal. Pero además, ya los IECA, independiente de esta baja de presión arterial, por sí tienen un efecto de disminuir la progresión de insuficiencia renal. También se ha demostrado disminuir la progresión de insuficiencia renal crónica terminal en pacientes diabéticos tipo 1, ya en las citas que hay en los estudios que dejo citado más abajo. Por lo tanto, uno de los efectos más importantes buscados de los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina desde el punto de vista clínico es la protección renal para aquellos pacientes que tienen alto riesgo. Y, como no, los pacientes hipertensos sí lo tienen, porque evidentemente la hipertensión arterial, una de sus complicaciones es la nefropatía hipertensiva. Por lo tanto, los usos clínicos, el primero que podemos mencionar es la hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca. También está usado en infarto agudo del miocardio en las primeras 36 horas. Y ya mencionábamos su efecto nefroprotector como uso clínico muy importante, ¿verdad? En la hipertensión arterial, los IECA ya están muy validados en el tratamiento de la hipertensión arterial. Sus niveles de evidencia son altísimos, evidencias tipo A en el control de la presión arterial. Por lo tanto, aquí ya no hay mucho que mencionar. Muy utilizados, muy beneficiosos en el tratamiento de la hipertensión arterial. En la insuficiencia cardíaca ya veíamos que tiene un efecto protector cardíaco. Por lo tanto, eh, también sus usos clínicos están dados de primera línea en esta enfermedad, indicados en pacientes con fracción de eyección baja en el ventrículo izquierdo, bajo 40-50%. Los beneficios clínicos en insuficiencia cardíaca disminuyen la mortalidad, disminuyen la hospitalización, disminuyen la progresión de la insuficiencia cardíaca. Sabemos que es un problema no muy tomado en cuenta ya en la clínica, pero muchos pacientes fallecen por insuficiencia cardíaca, muchos pacientes tienen muy mala calidad de vida producto de la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, es un fármaco o es una familia farmacológica ya de amplio beneficio en la insuficiencia cardíaca. Acá tenemos propiedades farmacológicas, ya tenemos que, de acuerdo a su composición química, tenemos varios grupos, pero lo que les quiero destacar acá es que la mayoría de los fármacos IECA se eliminan por vía renal. Muchos de ellos son, con este asterisco, prodrogas, ¿ya? La mayoría son prodrogas, ¿ya? La insuficiencia, la eliminación es la mayoría por vía renal. Y muchos fármacos IECA tienen una comodidad posológica que se pueden dosificar cada 24 horas. Es muy importante eso, por la adherencia a tratamiento. Pero muy importante destacar que el enalapril, que es por lejos el más utilizado de los IECA por muchas décadas, ¿ya? Tiene que dosificarse cada 12 horas, producto que su vida media es alrededor de 11 horas. Por lo tanto, es un error desde el punto de vista clínico dosificarlo cada 24 horas.
Hay muchos pacientes que tienen enalapril, ya 10 miligramos, por ejemplo, una vez al día. Este paciente tiene que ser dosificado con enalapril 2 veces al día, producto que si dura 11 horas, el paciente se toma el medicamento a las 8 de la mañana y 8 o 9 de la noche, ya el paciente no tiene eh, el efecto benéfico de este IECA. Por lo tanto, en la noche perfectamente puede tener cifras de presión arterial alta y no ser, peor aún, no ser detectado, ¿ya? Otra cosa muy importante, acá están las dosis mínimas y las dosis máximas terapéuticas recomendadas. Esto es muy interesante porque muchos pacientes no logran cifras de normotensión y nunca el médico llega a dosis máxima, ¿ya? Por lo tanto, muy importante tener en mente que en enalapril tiene dosis máxima 20 miligramos al día sin ningún problema, ¿ya? Como efectos adversos, vamos a mencionar algunos. Los efectos adversos son muy importantes porque pueden condicionar la adherencia al tratamiento. Efectos adversos como la hipotensión, especialmente después de la primera dosis está escrito que es más de mayor incidencia la hipotensión que puede ser incluso sintomática, con mareos, cefaleas, pérdida de conciencia incluso en casos más graves, ya por lo tanto hay que estar atento a este efecto adverso, sobre todo en adultos mayores, ya se puede producir hipotensión. Después tenemos la insuficiencia renal aguda funcional. Ya decíamos que era por un lado nefroprotector, ¿ya? Pero les voy a explicar de qué forma ya producen lo que se llama insuficiencia renal aguda funcional. Tenemos los IECA, ¿ya? Al disminuir bruscamente la angiotensina 2, como ya mencionábamos en la clase anterior, ¿qué es lo que pasa? Se produce una dilatación aguda de las arteriolas aferentes y por lo tanto una disminución de la presión arterial, disminución de la presión hidrostática glomerular y por lo tanto hay menor filtrado glomerular. Al haber menor filtrado glomerular, evidentemente aumenta la creatinina plasmática al no ser eliminado efectivamente por el riñón, ¿verdad? Por lo tanto, pacientes con IECA pueden aumentar sus cifras de creatinina, ¿ya? Por lo tanto, esto es reversible, ¿ya? Por suerte es reversible. Tratamiento, administración de volumen y evidentemente suspender los IECA. Otro efecto secundario conocido, yo creo que por todos los que trabajamos en salud, es la tos asociada a IECA. Veamos algunas cosas, consideraciones al respecto. La incidencia está escrita entre un 5 y un 10% ya de los pacientes que usan IECA. La etiología, si bien es cierto, se asocia ya a aumento de los niveles de bradicinina, es desconocida. La tos no es dosis dependiente, puede ser con dosis mínima o máxima. El paciente, si la va a tener, no va a depender de la dosis. Es más frecuente en mujeres y en poblaciones asiáticas. Se puede desarrollar entre la primera semana e incluso varios meses después del tratamiento. Desaparece entre 3 y 5 días después de la suspensión del IECA. Y hay similar incidencia en los distintos IECA de la tos. La hiperpotasemia. Este efecto es muy grave si se llega a presentar. Por suerte es infrecuente. Es uno de los trastornos electrolíticos más graves que existen, ¿ya? Porque produce complicaciones, arritmias, complicaciones cardiovasculares, incluso la muerte si el paciente tiene hiperpotasemia. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado y algunas consideraciones que yo voy a mencionar. ¿Dónde y cuándo es más frecuente? Predispone a hacer hiperpotasemia si hay insuficiencia renal, evidentemente, porque no se elimina efectivamente el potasio, ¿cierto? Hay pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes con diabetes y pacientes adultos mayores. En algunas condiciones donde se asocian otros fármacos, por ejemplo, la asociación enalapril y diuréticos tiazídica es incluso recomendada, son sinérgicos, se potencia, el diurético tiazídico potencia la acción del enalapril. Pero ¿qué sucede cuando se asocia a diuréticos tiazídicos con retenedores de potasio como el triamtereno? Y evidentemente aumenta el potasio sanguíneo, ya el enalapril de por sí aumenta el, un poco el potasio, pero si lo asociamos a un retenedor, un diurético retenedor de potasio, el riesgo de hacer hiperpotasemia mayor, más aún si el paciente usa sales potásicas, ¿ya?
Más aún si el paciente por alguna razón, si tiene insuficiencia cardíaca, por ejemplo, está asociado o está indicado a la espironolactona, enalapril, diurético estiacídico, es una combinación peligrosa para hacer hiperpotasemia, ¿ya? Muy grave si esta se llega a presentar, por lo tanto hay que estar atento ya a medir electrolitos plasmáticos cuando se sospeche que el paciente pueda estar haciendo una hiperpotasemia. Otros efectos adversos y que son evidentemente contraindicaciones, efectos teratogénicos. No se recomienda la administración durante el embarazo, produce anormalidades en el feto. Ya, eso está demostradísimo. Un efecto que incluso puede ser potencialmente mortal, el angioedema, ¿ya? Que puede ir de efectos leves como gastrointestinales hasta disnea, edema de la laringe, muerte, ¿ya? Es más frecuente en los primeros meses de tratamiento y en pacientes o personas de raza negra, ¿ya? Por lo tanto, es un efecto secundario potencialmente mortal y muy raro, por suerte. Otros efectos adversos que son menos frecuentes, pero están descritos en la literatura, la digeusia, que es una percepción alterada del gusto, incluso un gusto sabor metálico, dice la literatura. Está asociada, este efecto secundario está más asociado a fármacos ARA2 inhibidores receptores AT1 como los sartanes, ¿ya? Está más asociado a esa familia farmacológica, pero también está descrito en los IECA. También se puede producir anemia porque los IECA pueden producir una disminución de la producción de eritropoyetina, produciendo una anemia normocítica normocrónica. ¿Ya? Esto es más relevante en pacientes con insuficiencia renal crónica. También aparece la neutropenia como otro efecto adverso. Eso sería todo en esta segunda parte de los fármacos IECA. Espero que esta revisión les haya gustado y los quiero invitar cordialmente en nuestra empresa capacitacionesonline.com a través de Innovares Capacitación. Partimos en marzo ahora del 2011 con nuestro primer curso de insulinoterapia online. Esto no se había hecho antes, así que los invitamos cordialmente porque pueden ustedes trabajar en la comodidad de su casa para actualizarse en un tema tan relevante como es el tratamiento con insulina en pacientes diabéticos. Así que los quiero invitar cordialmente a que visiten nuestra página y puedan informarse de cómo pueden ustedes acceder a este curso tan interesante en forma a distancia o online. Muchas gracias a todos.